Milei, además de estar en X y hacer este tipo De aportes de a la sociedad. aportes, gobierna, ¿sí? Por momentos gobierna. Y toma medidas políticas que a veces favorecen y a veces no favorecen al trabajador. En este caso vamos a hablar un poco con Isis, contanos un poco cómo están afectando las medidas económicas, políticas para los trabajadores en el caso de los trabajadores de call center. Bueno, el tema de los call centers, la verdad que trataré de no emocionarme porque estamos bastante en pie de lucha. En términos de pantallazo, la situación está complicada, genera mucha preocupación. Desde mi experiencia, desde que soy delegada de un call center de TACFON, nunca había visto el call center tan vacío. O sea, estabais diciendo que son partes grandes del call center que están vacío. Y esto viene desde 2023, 2024. Primero aclarar que estos son consecuencias de muchos factores, como tú bien decías, económicos, políticos y tecnológicos, que después voy a hablar un poco de la parte más tecnológica, pero es multifactorial la situación en la que estamos viviendo en los centros de contactos. Muchas preocupaciones, una reducción, bueno, hablamos de una reducción de un empleo en los centros de contacto de alrededor de un 15 o un 20% en el último año. ¿Cuántos eran cuando empezaste? Cuando empezaste casi 200 y ahora estamos en 70. No es la única experiencia la de este call center, sino que cuando lo hablamos con otros delegados y otras delegadas de otros call centers están pasando por la misma situación. Y es esto, son muchos factores. Son factores económicos, son factores laborales y son factores tecnológicos. En cuanto a lo económico, no voy a ahondar mucho porque ustedes lo han hablado de diferentes jueves en el programa. Existe una caída del consumo, tenemos una caída del consumo en bienes y servicios que representa la inflación acumulada del año pasado de un 118%. Eso se ve reflejado. Cuando tú tienes una campaña, no sé, de un banco, en lo que venden son seguros de vida, tu prioridad no es comprar un seguro de vida. Tal cual. Tu prioridad no es comprar un seguro de cartera, tu prioridad no es ponerle un seguro al celular, tu prioridad es comer, es pagar las rentas, es pagar los servicios. Entonces eso directamente se ve afectado en las personas que tienen campañas de venta. Si nosotros estábamos hablando en programas anteriores de que la gente deja por ahí la primera marca y lleva la segunda o la tercera marca. Imagínate un seguro de vida. Claro, ¿no? O sea, no lo tienes, o sea, no está en tus parámetros. Después tenemos otros en cuanto a lo económico en relación a costos versus facturación. Cuando hablamos de software, los call centers utilizan software bien grandes, bien pesados, que se cobran en dólares. Y estos software, después tú tienes una facturación en pesos. Entonces ahí ya hay una diferencia en relación a peso al dólar en cuanto a las ganancias y en cuanto a facturar y a los costos. Después también tenemos factores laborales en la pérdida de competitividad en frente a otros países. Mano de obra barata, digamos. A eso voy. Esto es lo interesante del modelo económico cuando dice que vamos a generar trabajo, una reconversión. Y la compañera dijo dos cosas muy particulares que contradicen las ideas del gobierno cuando habla de economía. Una dice que los bancos tienen que trabajar como bancos, tienen que producir como bancos, tienen que moverse como bancos. ¿Y qué es lo que vemos? Que los bancos no pueden ofrecer todos los servicios que ofrecían antes. ¿No pueden o les sale más barato? Les sale más caro acá. ¿Tercerizar es más caro? Le termina saliendo eso más iba caro. a la terciarización. Por eso es la competencia con otros países. Ahí va la otra parte. El call center tiene esta particularidad que en otros trabajos y en otros rubros de comercio no está, y es la terciarización. La terciarización ahorra costos al empleador, pero representa precariedad laboral al trabajador. Porque llega una campaña, existen call centers que son directamente de un banco, directamente de la empresa, de la obra social, y call centers terciarizados, que es en el que yo estoy, en el que soy delegada. Los que son terciarizados, llega el cliente, llega con una campaña, tengo una campaña de venta, tengo una campaña de servicio al cliente. Moratorias. Con un tiempo estipulado, con un tiempo de contrato, ponle que son 3 años. Necesita 40 personas para cubrir esta campaña, busca en el mercado estas 40 personas, cubren por estos 3 años o menos tiempo, si es que el contrato se cierra antes. Y después, ¿qué hace el empleador? Porque el empleador, o sea, el trabajador es empleado del call center, no del cliente. Claro. ¿Qué hace después Termina la campaña. Termina la campaña. ¿Qué pasa con esos 40 que ahora sobran? Tiene que salir el call center a buscar una nueva clientes. campaña. Donde emplear esos 40.
dónde emplear esos call centers, y estamos hablando que es que no tiene que salir a la competencia argentina, sale a la competencia de todo el mundo, en donde en otros países la precariedad laboral, porque no hay sindicatos, porque sale más económico. El dólar es más barato, los costos en dólares son más baratos. Nuestro modelo sindical, no nos quiero tirar flores, pero nuestro modelo sindical no existe en ninguna parte del mundo, ¿no? Eso está claro. No, pero igual en el sentido ese es que yo quería preguntar, te voy a hacer 2 preguntas seguidas. ¿Cuál es la jornada promedio en un call center en carga horaria? Son 6 horas. 6 horas. ¿Qué es lo que entra, digamos, entre 30 o 36 horas máximo. 30 a 36 horas, perfecto. Semanales. Eso entra en lo que es part-time para lo que es el convenio nuestro de comercio. Sí, claro. Un part-time cobra ¿qué porcentaje del sueldo total de 8 horas de un empleado de comercio de jornada ¿Cuánto completa? cobra? Sí. ¿El 50%? No, un poquito más, sí, Un poquito más. proporcional. ¿En cuánto está más o menos un salario de un trabajo de call center? En 500.500 más o menos. 500.000 pesos. O sea, a ver, nosotros siempre hablamos del salario diferido, de los beneficios del gremio, que obviamente los valoramos y todo, pero está todo bien. Los beneficios no se comen. Claro. Yo no puedo ir con los beneficios sindicales a pagar el alquiler. No. Es una locura eso. No. Es una locura. No. Y esta tercerización también lo que implica es una alta rotación de personal. O sea, el trabajador del call center siempre está en estrés. Más allá de que lo que la tarea implica muchos riesgos a la salud mental de los trabajadores y de las trabajadoras, está en constante estrés de cuándo se va la campaña. Viene una campaña nueva a reemplazarme. ¿Hasta cuándo tengo trabajo? Es como que se vuelve una costumbre porque ya saben cómo es, pero no deja de ser un estrés. No deja de ser un estrés. Hay altos indicios, y esto se puede demostrar a través de datos confiables en la cantidad de licencias psiquiátricas que hay en los trabajadores y las trabajadoras de call center. ¿no? Hay Trastornos mucha de ansiedad. Hay mucho, o sea, imagínate. Y después a esta otro y la factor, preocupación de quedarse sin trabajo. Claro. No, sin dudas. Y al otro factor que quería llegar a la tecnología, y le hago una pregunta. Imagínense, por ejemplo, cuando ustedes quieren resolver un problema, que necesitan servicio al cliente y necesitan llamar a resolver el problema en el banco, el Wi-Fi, cualquier tipo de servicio que necesiten resolver. Primero, hoy día, ¿se les hace fácil conseguir el número? No puedes el hablar. número de servicio al cliente. No. Primero tenés que hablar con 500 robots. Sí. Bots. Hablando de cripto y bots. Sí, no, es tremendo. Primero tienes que buscar eso. Tienes que escarbar a ver si consigues el número de teléfono para tener el servicio al cliente. Después de que lo consigues, llegas a la grabadora, ¿no? En la grabadora estás ahí 3 horas esperando, tratando de ver si la grabadora te responde, si no te responde, hasta que llegas a un ser humano. Ya tú estás, primero que ya estás eufórico, estás eufórico de entrada porque tienes un problema. Luego tienes que pasar por todo este proceso que es como un inframundo, es como entrar en un inframundo. Muy amplio, sí, un tema muy amplio, muy rico. Vamos a dedicar un programa seguramente de salud mental, sí, de los trabajadores de call center. La verdad que es un tema muy rico para charlarlo. Yo creo que toda la atención al público, porque, a ver, creo que a lo que iba Isis es, después de que pasaste por el robotito, después de que el robotito le tuviste que decir 50 veces Movistar, y no te da todas las opciones. Y el robot te dice... Y no te da todas las opciones. Isis le dicen Telefe. ahora riesgos ecosociales. Psicosociales. Riesgos psicosociales en los call centers. Esto se puede mostrar a través de la cantidad de... y no hay que naturalizar tampoco que justamente porque el sistema a vos te ponga un montón de trabas previas justamente para que no hagas el reclamo, después cuando te atiende un ser humano te la agarres con, esa persona que te está atendiendo. Partamos de la base que generalmente los call centers resuelven problemas mediante el teléfono, ¿no? El headset, así un poco como tenemos puesto nosotros. Y si hay un llamado es porque hay un problema, porque si no el llamado no existiría. Entonces, si bien uno por ahí a veces en esos contextos le explica al compañero que necesitamos de esos llamados para que exista el puesto de trabajo, bueno, después hay que atenderlo, ¿no? Sí. Tarea que no es nada sencilla. Y ahí quería terminar con esto, con el factor de la tecnología. O sea, una breve línea del tiempo de lo que es el call center. El call center siempre representó esto, que es la transacción para solucionar un problema, para una venta. En primera instancia, las transacciones eran cara a cara. Las personas desde siglos iban a cara, resolvían el problema, compraban un producto. Luego empiezan a finales del siglo XIX las centralitas, las que vieron y quienes vieron Chicas del Cable. Saben que tú tenías que llamar a la central cambiaba los cables. Chicas del Cable es una serie de Netflix. Una serie de Netflix, sí. Está muy buena.
cambiaban los cables y después de ellos ellas se contactaban directamente entonces con la empresa. Siglo XX, llega el teléfono en el hogar se convierte en la vía principal entre cliente-empresa y en 1960, muchos llamados. Los llamados eran tantas que necesitaba una infraestructura aparte para poder solventar todos estos llamados. Y ahí nacen los call centers. Después en el 70 se expanden por Estados Unidos. En 1980 entran las bases de datos. Cuando te llaman y tú dices, no estoy interesado, tú entras a una base de datos de no interesado. Y bueno, luego los offshore, en donde llegan a Latinoamérica, Filipinas. Filipinas tiene la mayor cantidad de call centers en el mundo. Tienen 1.5 millones de trabajadores de los 17 millones que se aproximan. Wow. Y después, en el 90 también llega el IVR, que es la grabadora. Ajá. Es la Interactive Voice Response, es la grabadora y ahí empieza el primer miedo con la tecnología de que si este trabajo va a desaparecer o no va a desaparecer. Y ahí es a donde quiero llegar después con la inteligencia artificial. ¿Desapareció el call center con la grabadora? No. ¿Por qué? Porque la grabadora no tiene emociones, porque la grabadora no puede entender específicamente cuál es tu problema. Es imposible reemplazar al ser humano. Están intentándolo y lo están intentando con la inteligencia artificial y ese es el reto que tienen ahora las inteligencias artificiales, es recolectar datos en donde tú puedas descubrir un patrón, pero en diferentes entrevistas y estudios que se hacen, por más que lo están tratando a través de bases de datos y entrenar a la inteligencia artificial, no logran entender eso que tiene la conversación que una inteligencia artificial no puede contener. La emoción, ¿no? La emoción, lo explicaste bien con la emoción. sarcasmo, cuando te hablan con sarcasmo y tú entiendes que está molesta la otra persona del otro lado. El sarcasmo, la emoción, la urgencia, la tristeza que se transmite a través de una conversación. Entonces, sí hay miedo. Sí los call centers se tienen que ayornar a estas nuevas tecnologías. La inteligencia artificial presenta también una puerta que por ahí no tan trágica, que es que la inteligencia artificial pueda llegar a descubrir patrones en la conversación que ayuden al teleoperador en decirle ve por aquí, ve por allá y ayudar el servicio. Pero si no hay inversión en tecnología, los call centers no van a sobrevivir. Eso sí es real. O sea, la inversión en tecnología tiene que estar y eso obviamente ahí volvemos a otro de los factores económicos, es la capacidad de un empresario argentino tener la capacidad de invertir en tecnología con toda la situación económica que hay. Una cosa, compañero, de todo lo que decís. Es Una, que sobre todas. ¿Cuántas? Para mí vos estás con los memes, boludo, todavía. Con los memes. Pero una sola cosa me preocupa dentro de eso, que viene en línea a todo lo que es el gobierno. Nunca el gobierno habla de empleo, siempre habla de economía, siempre habla de la macro y cada uno que se arregle. Y el mensaje que está bajando a todos los empresarios, que se arreglen. Sí. Como sea, si hay que cerrar, se cierra, si nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin trabajo, y arreglate como puedas. Y hacen falta incentivo. Quiero dar un mensaje también a los trabajadores también con esto, ¿no? Que llegó el tiempo de preguntarnos, nos arreglamos como podemos, sálvese quien pueda, y que el gobierno acomoda la macro del país, la macroeconomía, la inflación, y después, bueno, cada uno haga como puede. Si te quedaste sin trabajo y tenés que vender ahí trapos de piso en la esquina, hacelo. Y nos están llevando a eso y es tiempo de que nosotros, como trabajadores, empecemos a ver todas esas situaciones. Y en los call centers es un claro ejemplo de lo que está pasando. Sí, para cerrar con esto, lo que quiero transmitir es que si bien existe la preocupación, yo no quiero mentirle a nadie, estamos preocupados como delegados, como trabajadores. Es un momento difícil, es un momento de resistir, apostamos porque sí, verdaderamente se puede invertir en tecnología y del otro lado dar lo mejor que tenemos, como siempre se hizo. Y estar presente, resistir y no caer en el vacío del miedo. La tecnología siempre estuvo y siempre ese miedo estuvo. Cuando llegó la grabadora, siempre ese miedo estuvo de si la tecnología nos va a quitar el trabajo, y yo soy fiel creyente de que nunca pasó y no va a pasar, y menos con este tipo de rubro en donde se necesita la interacción humana, queramos o no queramos. Alguien tiene que prender el robot aparte. Claro. Bueno, mucha fuerza, compañera.
para vos, para tu compañera Vale, también delegada de ahí del call center, para todos tus compañeros y compañeras. Abrazo a toda la banda. Así que bueno, a resistir. Fuerza. Bien. Gracias. Bueno, vamos a cambiar un poco tenemos, de tema. Axel? ¿Qué más tenemos? Tenemos redes. Y sí, claro, recordamos las redes. Hablamos de tecnología, búscanos en las redes. Ajá. ¿Cómo recordamos las redes? ¿Cuáles son las redes? @StreamComercio en YouTube, en TikTok, en Instagram. Síganos, pongan En la X, campanita. la de En Elon X Musk. también. Elon Musk. Yo sigo peleando por una red. Muchos dicen que pasó de moda, que está Mientras vieja. tanto, Facebook. @StreamComercio, ahí estamos. Y ahí estaremos siempre. Pongan la campanita para Ya que fue les salgan las Facebook, boludo. notificaciones. Hay gente grande que está todavía. Sí, la gente grande todavía sigue un poco en Facebook, pero bueno. Bien,